14 de septiembre de 1968, un grupo de 5 trabajadores de una universidad llegaría al pueblo de San Miguel Canoa, queriendo escalar la montaña de la Malinche. Más tarde, ese mismo día en la noche, se daría un linchamiento masivo por el pueblo a estos mismos trabajadores. A causa de ello, falleciendo 2 de ellos y quedando 3 con vida gravemente heridos. Años después de este lamentable suceso, fallecerían 2 de ellos, quedando uno con vida. Ya hemos hablado anteriormente acerca de películas que, si bien muestran una realidad social y como crónicas tienen finales malos o muy inquietantes o por el estilo, siempre queda, por así decirlo, el consuelo de que todo esto es ficción y que aunque pasa, pues por lo menos la historia que estamos presenciando es una historia ficticia y aunque se basa en hechos reales, pues es ficticia, pero este consuelo no existe en esta película. De hecho, pues la compararía bastante a Rojo Amanecer, en cuanto que es una película difícil de ver, no tanto en sí por la violencia que puede que muestre, sino por los hechos que implica y porque estamos hablando de un caso que sucedió en realidad y que se está contando una historia de algo que sucedió realmente. Ya he hablado anteriormente, bueno, en el análisis anterior que fue el de Crónicas, ya hablé acerca de un caso que nos muestra esta misma cinta de histeria colectiva. Y esta película, basada en hechos reales, nos muestra uno de los casos de histeria colectiva más grandes que nos ha dado, bueno, que han sucedido aquí en México y que es bastante interesante de analizar por todo lo que implica y todo lo que pasó en este lamentable suceso. El hecho por el cual esta cinta se vuelve difícil de ver es porque durante gran parte de ella roza en lo documental. Directamente la cinta inicia mostrándonos a uno de los pobladores del pueblo, como en su día normal, mientras nos cuenta qué es lo que sucedió y nos platica de esto. Y durante toda la cinta se nos va mostrando y nos recuerda bastante a el formato documental y logra mayor cercanía con el espectador. Por lo tanto, cuando ves esto, además de que sabes que es real, sientes mayor cercanía a cuando lo estás viendo. Por lo tanto, se vuelve mucho más impactante cuando se nos muestran los hechos, porque se nos fue presentado el punto de vista y cómo es que vivían estos pobladores, en primer lugar con esta persona, y como digo, también durante todo el tiempo como se nos son relatados los hechos, aún más es que se refuerza este toque documental con el cual roza esta cinta. Es innegable que como pueblo mexicano nos hemos visto de alguna manera o gran parte influenciados por los estadounidenses, tanto porque estamos directamente geográficamente al lado de ellos y porque su cultura se ha logrado expandir y abarcar gran parte del mundo. Además de esto, el cine hollywoodense es una de las industrias más grandes de entretenimiento del mundo. Y esto es algo que resulta bastante importante en el lamentable suceso del que estamos hablando hoy, que fue este hecho vergonzoso sucedido en San Miguel Canoa, en el cual fallecieron estos jóvenes y fueron linchados. Y es por esto mismo que quiero centrarme en esto mismo. Como digo, es innegable que nos hemos visto influenciados por
los estadounidenses. Entonces, durante todo este tiempo, tanto por los medios estadounidenses, todas sus películas nos repetían el discurso de que los rusos eran los malvados, el comunismo, y todo esto se repetía constantemente en los medios masivos, en las películas masivamente estadounidenses, y por lo tanto la mayoría de la gente pues era lo que tenía más a la mano. Aún dado esto, pues los medios no ayudaban mucho, debido a que también se guiaban por estas mismas fuentes de información, y por estos mismos medios. Así que durante todo este lapso de tiempo realmente se tuvo una vista muy sesgada acerca de todos estos temas, debido a que nos guiamos directamente nos fuimos influenciados por los estadounidenses. Y pues esto en cierta parte tiene un trasfondo político del cual no quiero abarcar mucho en este video, porque realmente no es algo de lo que venimos a hablar hoy. Pero por ejemplo, como digo, como estamos directamente al lado, se tiene la teoría, que desconozco de qué tan verazmente sea, pero es muy probable que gran parte de esta información pues llegue a ser bastante real, y es que la CIA directamente tenía influencias aquí en México, y gran parte de la influencia que influyó en la masacre de estudiantes que pasó un poco después de este incidente fue gracias a que la CIA influyó en Gustavo Díaz Ordaz, porque una de las órdenes que le habían dado era que en caso de cualquier levantamiento con algún tinte socialista o algo que fuera reminente a esto, directamente fuera extinguido. Entonces, en gran parte es por esto que Díaz Ordaz mandó a ejecutar a todo ese gran grupo de estudiantes que fueron ejecutados y desaparecidos ese mismo día. Pero como digo, de esto no estamos hablando hoy en día. De esto no estamos hablando en este video. Pero también hay que hacer énfasis en que la culpa no fue enteramente por parte extranjera de los estadounidenses, sino que también nacionalmente tuvimos cierta parte de culpa, y nuestros gobernantes y los medios tuvieron parte de culpa, porque en ese tiempo los medios estaban se podían manejar muy poco realmente, realmente eran bastante manejados por el Estado. Entonces, por lo tanto, había mucha regularización de estos mismos. Entonces, como el Estado quería que tuvieran mala imagen los estudiantes y todos estos movimientos que se dieron, porque también era ciertamente un movimiento social, no era exclusivamente un movimiento estudiantil, sino que también abogaba por un bien social. Entonces, los medios se encargaban de dar una mala imagen acerca de este movimiento, dando la imagen a la mayor parte de pobladores de aquí de México, que no eran nada más que unos estudiantes revoltosos. De hecho, cuando pasó el incidente del 68, durante bastante tiempo se tuvo mucha gente, realmente había gente que desde un inicio lo descartó totalmente, o que estuvo presenciando o que llegó a presenciar los hechos de primera mano, o por alguna persona conocida, porque en realidad no fue algo tan fácil de ocultar. Pero de manera ajena a la Ciudad de México, gran parte de los pobladores durante mucho tiempo llegaron a creer que todo fue culpa de unos estudiantes revoltosos, por lo menos hasta el mandamiento de Luis Echeverría, porque ya durante el sexenio de Luis Echeverría se sacaría esta información a la luz, a pesar de que fue directamente después, porque el sexenio de Luis Echeverría nacería con por así decirlo, nacería con la idea de distanciarse totalmente de la mano dura
que infringía sobre la población Díaz Ordaz, cosa que posteriormente a causa del halconazo se descubriría que no era así, pero que durante mucho tiempo y el inicio de este sexenio se creía que sí. Directamente cuando inició su sexenio dio un apoyo hacia los estudiantes, a pesar de que posteriormente terminaría efectuando el halconazo, de una manera mucho más discreta de como lo hizo Díaz Ordaz. Pero en este video no me quiero centrar tanto en este tema tampoco, porque este lo abarcaré en algún otro video. Pero bueno, entonces el punto es que nosotros como población tuvimos también parte de la culpa, si bien no totalmente, sí tuvimos una parte de culpa, porque en realidad, como esta misma cinta nos muestra, no cuestionamos en ningún momento toda esta información que se nos fue dada, o por lo menos con la mayoría de gente fue así, y nos quedamos simplemente con la primera versión. Nos quedamos con la versión que se nos fue relatada por parte de los medios, y fue por esto que durante tanto tiempo, o durante una gran parte de tiempo, es que creímos esta vil mentira. Y la verdad es que este hecho que sucedió afectó bastante al pueblo mexicano, sobre todo porque, como digo, un par de días después fue que pasó lo que pasó con los estudiantes en el 68 por parte de Díaz Ordaz, como digo. Y la verdad es que este hecho pues afectó bastante al pueblo mexicano, y en realidad esta misma cinta era algo dolorosa para el mismo pueblo, porque estamos hablando que directamente rememoraba estos sucesos, porque a pesar de que se nos es contado esa historia que pasó ese día, es una historia que directamente tiene que ver por el contexto, y porque, como digo, pasó un par de días antes de que se diera la masacre de estudiantes. Y claramente, a pesar de que me centré en esto durante toda esta parte del video, tampoco hay que olvidarnos de gran parte de la culpa que tuvo también la religión en este caso. Porque, como sabemos, también gran parte de la culpa recae bajo el padre, bajo él como persona, porque influyó en todo el pueblo para hacerles creer a los pobladores todos estos conceptos que eran previamente demostrados, previamente exhibidos, mayormente por los medios masivos. Y es que además de esto, directamente el padre influyó porque él habló, él directamente, como nos muestra la cinta, influyó en esto. Él hizo creer al pueblo que iba a venir a matarlo, lo que era este grupo de estudiantes, cuando en realidad no era más que una falacia. Pero a pesar de esto, el pueblo, al no tener alguna otra fuente de información, fue con lo que se quedó, y fue con la versión que se quedó. Entonces, por lo tanto, después, cuando pasó este incidente, él tuvo gran parte de la culpa, porque él fue directamente el que influyó en estos pobladores. Y como digo, realmente nos pone a reflexionar acerca del peso que tiene la religión por parte de la sociedad, como por ejemplo lo que decía Carlos Marx en si no me equivoco, en el Manifiesto Comunista, en el cual mencionaba que la religión era el opio del pueblo. O Nietzsche, que también era un escritor que habló bastante acerca del pueblo, del peso que tenía la religión sobre el pueblo, como por ejemplo en su libro El Anticristo, o como por ejemplo también cuando hablamos de las etapas del superhombre, porque realmente la primera etapa del superhombre se podría definir como una persona, en sí nunca menciona estrictamente religiosa, pero sí se refiere a una persona que sigue las normas y carga con el peso de todo esto, refiriéndose como el camello en la primera etapa del superhombre, que a lo que él se refería con este término era a todas estas personas que cargaban con el peso de un sistema dogmático y que no rompía con nada de ello. Por eso es que la etapa que después sigue de esto es la etapa de León, que viene a romper con todos estos esquemas dogmáticos, mayormente puestos
por la sociedad socialmente. Y es que si bien la religión en antiguos tiempos cumplió un rol bastante importante, porque estamos hablando de que era directamente lo que advertía a gran parte de los pobladores antiguamente de los males. Directamente la religión era la que hablaba acerca de estos peligros para la supervivencia del ser humano. Y también actualmente en general, la religión muchas veces cumple el papel o el rol de cuando una persona está en crisis o no sabe realmente cómo en qué confiar, dejarlo directamente todo en manos de nada más que una fe, en nada más que en manos de fe. Y si bien esto yo no digo que esté mal, porque realmente en esta clase de situaciones es bastante difícil saber cómo qué hacer ante ellas o la manera en la cual afrontarlas, y es una manera en la que enteramente lo único en lo que quedas es confiando en de que alguna u otra manera lo bueno que haya sido o por alguna otra razón se te remunerará o tendrás la suerte de que se te será ayudado. Y es que la verdad es bastante difuso el peso que debemos darle como sociedad a partir de la religión, porque también la religión cumplía el rol, si bien de tener caracteres muy dogmáticos que tenía valores que si bien algunos no eran los mejores, había algunos que sí eran bastante buenos. Y realmente la manera en la que podemos evitar que se vuelvan a dar esta clase de casos, o bueno, en la que yo diría que se podría evitar que se vuelvan a dar esta clase de hechos vergonzosos, estos lamentables hechos, es que cuestionemos mucho más la información que se nos es dada. No nos quedemos simplemente con la primera versión que se nos da y cuestionemos mucho más esta información que se nos da. Te andan pidiendo casa por casa. Que es que para el arreglo con el gobierno por los muertos de la universidad. A los que se metieron y a los que no. Por culpa de unos que levantó el gente. Ahora el pueblo trae juicio. Y ahora trae sosto con el gobierno. Estábamos mal. Ahora estamos peor.